Bueno, a mí en el día de hoy me invitaron a hablar acerca de el rol del padre, de los padres y también el rol de la esposa y el esposo. Quiero, antes de ir a la presentación, hacerles, a dar a entender un poquito de que en realidad vamos a estar viendo generalidades para el tiempo que tenemos. Son generalidades donde vamos a estar tocando un poco de cada una de las áreas. Obviamente con una visión basada en principios valóricos, morales, cristianos, que es lo que yo vivo, es lo que uno debería vivir conforme a lo que Dios ha puesto en el corazón. Eh, Ahí al final, si tienen inquietudes, preguntas, van a estar disponibles ahí para que nuestros encargados ahí estén tomando las preguntas, que ustedes hagan por el chat, estén enviando y poder responder a cada uno. Siempre digo, me gustaría ayudar a cada uno porque siempre salen preguntas donde uno podría ayudar, pero para eso está la fundación y ellos están prestos a poder ayudar, a aconsejar ante cualquier situación. Así que quiero ir con ustedes a la presentación en esta noche. Muy bien, ahí está mi familia. Para los que no me conocen, una familia compuesta por 7 hijos, así que por lo menos, como siempre digo, algo tendré que saber de cómo más o menos trabajar en el rol de padre. Aunque siempre tengo un dicho yo en cuanto a padres como a esposos también, no se olvide que cada uno, tanto los padres, las madres, el esposo, la esposa, a veces hacemos lo que mejor podemos, producto de que a veces no tenemos formación, quizás como lo está haciendo la fundación, quizás años atrás me hubiera gustado tener organizaciones de este tipo que nos estuvieran instruyendo constantemente. Ahora está la posibilidad, nunca es tarde para cambiar, hacer ajustes en nuestra vida. Así que ahí está mi familia, con mi esposa, 25 años, y criando a nuestros hijos, y hace un par de años atrás, unos 5 años atrás, terminamos por adoptar los 3 más pequeños que se ven ahí en la fotografía para seguir haciendo crecer nuestra familia. Y no sé si en un futuro quizá haya más, pero es lo que el Señor me ha puesto por el momento. Ok, entonces vamos a lo que vamos a estar hablando hoy día. Antes de hablar de lo que son los roles de los padres y del esposo y la esposa, es un poquito hacer un pequeño repaso de lo que es la familia, la institución de la familia, para poder entender realmente los roles. Sé que en la semana pasada estuvieron viendo ya otros temas con respecto a esto, pero quiero hablar para enfocarnos en cuanto al rol, porque el Señor dice ahí en su palabra, en el libro de Génesis, dejó ahí un escrito desde los tiempos escrito por Moisés, el gran Moisés. Él escribió el libro de Génesis 2:24, donde dice: por tanto dejará al hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer. Así que sabemos que la institución, para los que somos creyentes, es una institución creada por Dios al comienzo de la humanidad, y era el plan de Dios justamente que así sucediera. Y a eso le llamamos matrimonio. Y el Señor también dice en el libro de Génesis 1:28, le dio instrucciones a Adán y Eva, donde les dijo: llenad la tierra y sojuzgarla. ¿Qué es llenar la tierra? Tiene que ver con hijos, y sojuzgarla es el propósito. Hijos y propósitos acerca de tanto los padres como los hijos. Era el plan de Dios desde un comienzo para la humanidad. Pero la institución de la familia en la creación, el Señor, para instituirla, trajo un hombre y a una mujer. Y cuando creó al hombre, después dijo: le haré ayuda idónea para él. Y ahí habló de la función de la mujer, la parte, la ayuda idónea de lo que no es el hombre. La otra parte de que el hombre no es, esa es la mujer. Y el Señor justamente trajo a la mujer y trajo función. Mas el Señor Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Que era la función del hombre. Porque si ustedes han leído la escritura, van a darse cuenta de que en un comienzo el plan de Dios era justamente tener una mujer para poder trabajar en conjunto con Adán. Y el Señor le pidió a Adán en el comienzo de la creación, le dijo justamente que él tenía que estar pendiente de su mujer. La función era estar pendiente. Y después lo ratifica más adelante, lo vamos a estar viendo. Pero resulta que en un momento la dejó sola
y ahí sabemos que viene la caída del hombre. Por eso el Señor está haciendo la pregunta, ¿dónde estás tú? ¿Dónde estás tú cuando justamente siendo que iban a ser una sola carne? ¿Ya? Ese es el comienzo de todo. Y esa era la unidad y el propósito de Dios que tenía en aquel tiempo. Pero todo esto se cayó. Y al caerse todo al comienzo hubo una caída de roles y es por eso que hoy en día estamos arrastrando los conflictos desde el comienzo hasta el día de hoy en cuanto a los roles. Una de las cosas que entró al mundo producto de la caída fue: con dolor darás a luz los hijos. Y tu deseo será para tu marido y él se enseñará de ti. Este punto tiene que ver con la caída del rol, porque en un comienzo ese rol no estaba, y es por eso que hoy día encontramos tanto machismo y versus feminismo. Estamos encontrando estos conflictos los días de hoy, producto de la caída de los roles, porque los roles cayeron desde un comienzo y hasta el día de hoy han ido justamente arrastrándose, pero es aquí cuando uno realmente empieza a vivir conforme a los conceptos valóricos, morales y morales correctos, es donde esto se empieza a desarmar y se empieza a crear algo nuevo. El Señor dijo en Génesis: maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida, espinas, cardos te producirá y comerás plantas del campo, con el sudor de tu rostro comerás el pan. Entonces, todo esto es los grandes conflictos que están sucediendo en el día, producto de las consecuencias. Cayó el matrimonio, cayeron los roles y tenemos estas diferencias hoy en día y van a seguir existiendo, por si acaso, por mucho tiempo más hasta que todo esto cambie. Aunque ya hace 2000 años atrás vino justamente Dios en cuerpo de hombre a hacer ese cambio que se necesitaba. Y producto de la rendición de los roles, aquí es un pasaje que me gusta y me encanta, que es el comienzo, por si acaso, del tiempo de los que conocen la Escritura. La Biblia se separa en dos puntos, que es el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento. El Antiguo Testamento termina con este texto que ustedes están viendo, con una profecía. Desde que Malaquías escribió el libro hasta que viniera Jesucristo pasaron 400 años, que no existía nada, por si acaso. Y esto fue lo que dijo el último texto del Antiguo Testamento antes de que viniera Jesús. Esto es lo que está escrito y dice: he aquí, yo os envío al profeta Elías, antes que venga el día del Señor grande y terrible. Y mire lo que dice: él hará volver el corazón de los padres hacia los hijos y el corazón de los hijos hacia los padres, no sea que yo venga y hiera la tierra con maldición. Eso fue lo que sucedió 400 años antes de Cristo, y esa profecía, por si acaso, se cumplió. Cuando Juan el Bautista, por si acaso, habla y dice en la Escritura que él vino a volver el corazón de los padres hacia los hijos y de los hijos hacia los padres. Y después encontramos justamente el concepto de la redención de los roles, que es como salvación, como que se vinieron a arreglar los roles, fue justamente a través del Señor Jesucristo. Y después encontramos en Efesios 5, 25 al 32: maridos, amad a vuestras mujeres, así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. Así que si vamos realmente a hablar de roles en esta noche, tanto de esposo, esposa y de padres y madres, entonces tenemos que asimilar ese rol justamente como Cristo amó a la iglesia, su gran rol. Entonces veamos el rol del esposo. Y ahí en el libro de Efesios, capítulo 5, 23, 29, si usted está tomando nota, después lo puede leer perfectamente ahí en su casa tranquilamente, reflexionar en el texto del día de hoy, que es en la base, en Efesios 5, 23 al 29, donde vamos a encontrar ciertos roles y el papel del esposo. Veamos algunos de los papeles del esposo, en qué consiste, qué nos dice justamente los principios valóricos y morales que hoy en día hay y que están basados obviamente en la palabra. Lo primero, el rol del esposo es liderar. Ese es el fin de la razón por qué el hombre está ahí. Es un líder. Y el líder es dirigir el hogar, es guiar espiritualmente,
no es un gobernante autoritario, y en especial este punto de liderar, ahí yo lo puse, dice no se debe delegar. Hoy día estamos teniendo un gran conflicto en este punto, porque hoy en día, por razones por razones del mundo, como la velocidad que está viviendo, y porque el mundo está llamando importante otras cosas, como el dinero, muchos padres han cedido el papel de liderazgo. Hoy día hay otros que quieran liderar eh, eh, a nuestros hijos, por ejemplo. Eh, el gobierno, no sé si ustedes allá en Bolivia, pero aquí en Chile hace rato que está el gobierno tratando de ellos pasar a ser los educadores de nuestros hijos. Acá hay un movimiento que apareció durante estos últimos años que se llama Con mis hijos no te metas, y es un movimiento donde dice, no, el rol, quien debería liderar a los hijos son los padres, no el gobierno. Aunque usted si lee la historia, se va a encontrar, por ejemplo, que en los tiempos de Grecia, de los famosos de los tiempos antiguos que es Platón, Platón escribió en sus libros de que el que debería educar a los hijos y liderar a sus hijos en su entorno debería ser el gobierno. Así que no es un tema de ahora, es un tema que se ha estado discutiendo hace más de 2000 años atrás, así que es un tema que es recurrente. Pero líder no es alguien, líder no es alguien que empuja a la gente. Por eso decía ahí, no un gobernante autoritario. Si usted como varón, si a los varones que están aquí, no fuimos llamados a ser jefes dentro de nuestras familias, sino fuimos llamados a liderar y a un líder lo siguen. Si usted dice vamos y usted camina, sus hijos, su esposa le está siguiendo detrás. Pero luego a repetir, no se debe delegar el principio justamente de liderazgo. Y alguien, quizás usted podría preguntar, y yo le podría delegar la responsabilidad de liderar a mis abuelos, a mis tíos, a mi esposa. Realmente no es el plan que Dios estableció. Hay motivos a veces que los padres ausentes han dejado y han cedido ese punto, pero no es el plan que Dios estableció. El esposo fue bajo el plan de Dios el que debería liderar. Por eso puso en una forma, en una figura ejemplificadora a Adán. Creó un hombre, al primer hombre, porque él es el que tenía que dar cuenta de la familia. También proveer, que para mí es muy diferente a proveedor. Hoy día el hombre se ha vuelto un proveedor. El esposo en muchos hogares se ha vuelto el proveedor. No es un término que me gusta, ¿ya? Porque yo creo que debería ser un término que el esposo fue llamado a proveer tanto a su familia, a su esposa, por medio de su trabajo, sin descuidar el tiempo con su esposa e hijos. Y cuando digo a proveer, acuérdense que es el rol de la esposa, del esposo, es dar a la esposa lo necesario para administrar el hogar. Últimamente me ha tocado a mí muchas veces justamente ver donde el marido piensa que liderar es tomar el control, tomar el control de todo el hogar. Creo que un buen líder sabe delegar, sabe justamente delegar responsabilidades, no liderar el mando como decía en el punto anterior, pero sí liderar deberes o algunas funciones e inclusive la administración. Si ustedes han tenido la oportunidad de leer algún día y si tienen la posibilidad de leer, y les recomiendo Proverbios 31, se van a encontrar justamente que ahí vemos a Salomón hablando acerca de la mujer virtuosa y donde dice que era una excelente administradora del hogar, que sabía cuándo había que cubrir a sus hijos en invierno, que sabía justamente hacer negocios. ¿Ya? Lea Proverbios 31 y se va a asombrar porque en ningún momento la mujer de Proverbios 31 es una mujer sometida, no es una mujer independiente, se tiende a ver como que la mujer tiene que ser de esa manera cuando no es así. Vemos a una mujer simplemente
dueña de su hogar, buenas para administrar, saber en la época en que estaban, manejaba recursos económicos, sabía negociar, inclusive dice Proverbios 31, pero todo ese principio nace producto de lo que ve de su esposo y lo que su esposo provee para eso. Así que el esposo también tiene que proveer a su esposa, eh, y a veces uno se encuentra que a veces no sucede comúnmente. También fuimos llamados a proteger. La primera protección eh, justamente son con palabras de amor. Sabemos que lo que dice la escritura en el libro de Santiago, donde nos dice que una pequeña chispa puede encender un gran bosque, así es justamente la lengua. La lengua tiene el poder para bendecir o la lengua tiene el poder para maldecir o destruir. Por eso, cuando hablamos de protección, lo primero es cuidar nuestras palabras. También, por si acaso, la desobediencia o la falta de respeto hacia la madre. Si tú, papá, para los padres que están presentes aquí, algún día tú escuchas a uno de tus hijos alzarle la voz a tu madre, a tu esposa, tú tienes que marcar justamente límites. Si tú ves que tus hijos le gritan o alzan o levantan las manos o dicen algo contra tu esposa, tú tienes que marcar límite. Esa es tu función, proteger a tu esposa. A veces tendemos a pensar que primero se protegen los hijos. Yo digo, los hijos siempre van a estar bien y van a ser bien educados si ven a unos padres que se cuidan, se aman y se respetan entre sí. Pero es el deber del padre, del esposo, que sus hijos respeten a su madre. Y en especial también cuidado con el maltrato tanto de los hijos hacia la madre, como también a veces los esposos podrían cometer este error. Así que vemos que son roles bien marcados. Si usted lee ahí Efesios 5:23, se va a encontrar muchos de estos roles mencionados ahí, donde tenemos obviamente que desempeñar de parte de nosotros, poner en práctica estos puntos. Y en la letra número D tenemos amar. Por si acaso, amar, el término amar, el rol del esposo de amar, hay que entender que nace bajo un pacto. Eh, Hay que entender que el amar nace bajo un pacto. Este pacto es un pacto por decisión, es un pacto incondicional. Hay que tener una gran diferencia con los términos que hoy día ocupamos. Hay un término que se llama contrato matrimonial y hay un término que se llama pacto matrimonial. Hoy en día, por ejemplo, cuando usted va al registro civil en su gobierno, usted hace un contrato matrimonial, pero el amor está basado no bajo un contrato, sino bajo un pacto. ¿Los contratos se pueden terminar? ¿Qué creen ustedes? Si yo no estoy de acuerdo con el contrato, ¿puedo terminarlo en cualquier momento? Sí, se ¿Puedo puede. Sí se puede, ¿cierto? Pero Sí, cuando, exacto, por eso existen los abogados, para poder justamente cuando no se cumple el contrato o cuando uno quiere eliminar un contrato, uno contrata un abogado. Pero cuando el amor se basa no en un contrato, sino en un pacto, hay un texto ahí, lo que dice en Mateo, donde dice, lo que Dios unió, no lo separe el hombre, porque está basado bajo un pacto, y un pacto que se hizo ante Dios. Entonces, el amor tiene que estar basado en un pacto, es incondicional, no condicional. Hoy día, justamente, hoy día en la mañana estaba hablando con una persona que está pasando algunos conflictos y lo que a él le costaba entender, o de mi parte que me costaba que él entendiera, es que él quería amar a su pareja bajo condiciones. Y es lo que yo le decía, que eso a la final va a ser imposible si quiere establecer una relación. Si ella hace, yo hago. Eso es una condición. En cambio, el amor es darle al otro sin esperar nada a cambio. Ese es el amor incondicional.
Y le puse el ejemplo a este varón en la mañana acerca de Jesús, porque el mejor ejemplo que tenemos. Cuando Cristo murió en la cruz, murió por amor, una decisión. Él hizo un pacto con su pueblo, con nosotros, de morir por nosotros. ¿Se imagina que si Él muriera bajo condiciones, si yo me porto bien, Él muere o no muere? ¿Sabes qué? El Señor estaría totalmente frustrado todos los días si lo hace o no lo hace. Pero en cambio, ¿qué nos dice la palabra de Dios? Que porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado su Hijo unigénito para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Y eso lo hizo por amor incondicional. También nosotros, como en cuanto al amor, también tiene que ver con detalles y con cortesía. Es parte del varón. Los varones tenemos que tratar bien a nuestras esposas, nos dice en el libro nos dice Efesios, justamente nos dice también Pedro, lo mismo. También debemos velar por el mantenimiento del hogar. En el matrimonio judío, por si usted no sabía, habían dos eventos que estaban dentro de uno. Si usted leyera cuando José desposó a María, dice que desposó a María y ese desposar era un periodo donde ellos se comprometían en matrimonio, pero José tenía que ir a fabricar o los judíos tenían que ir a fabricar su casa o levantar su casa en ese año mientras justamente hacían el contrato prematrimonial que vendría siendo justamente el desposar. Una vez que él construyera su casa, ya tuviera su casa bien mantenida, todo ok, iba y traía a su esposa y pasaba de justamente del proceso de desposar a ser esposa. Si usted lee ahí la historia, en ese periodo fue donde María queda justamente embarazada de Jesús por obra del Espíritu Santo, en el periodo de desposar. Por eso después él la quería dejar en silencio y vino un espíritu y le dice, no la deje, vino un ángel y le dice, no la deje, porque tenía la opción en ese año. Ese acto es un acto muy similar a si usted le viera un poquito que el Señor Jesús nos desposó a nosotros como iglesia. Y hoy día Cristo, ¿dónde está? ¿Dónde está Jesús? Y dijo el Señor Jesús, voy a preparar morada. ¿Ha escuchado ese texto? Voy a preparar morada para vosotros, voy a preparar un lugar. Se está repitiendo el mismo patrón. Mientras Jesús tomó a la iglesia, la tomó como su novia, se fue al cielo a construir su casa para que nosotros viviéramos con él. Se vuelve a repetir el mismo concepto del matrimonio judío, así que es una tipología. A eso me estoy refiriendo yo con velar por el mantenimiento de la casa. Hasta Jesús lo hace. ¿Por qué no nosotros los varones de tener cuidado de nuestro hogar, de mantener nuestra casa arreglada, ordenada y que no hayan detalles? Y obviamente algo que hoy en día se habla, que a veces se ve mal, pero no entiendo por qué, que tiene que ver con ayudar con los labores del hogar, pero obviamente siempre hay que entender bajo qué responsabilidades también. Hay algunos que tienen que cumplir responsabilidades y ahí entra el varón, los hijos, entra todo el que está en el lugar. En conclusión, una pequeña conclusión, el esposo como cabeza es responsable de su matrimonio y hogar. Y al final del día, algún día, cuando parte de este lugar, todos vamos a tener que dar cuenta a Dios. Así que esposo, atento a lo que tienes que hacer. Veamos algunas cosas de la esposa. El papel de la esposa consiste en respetar. ¿Se acuerda? Hace un momento vimos que el primer punto para el varón era liderar. Y alguna quizás va a decir, pero me va a decir, y don Luis, ¿por qué no las mujeres no estamos llamadas a liderar? También, pero no se acuerde de que estamos hablando de roles y el rol primario para el varón es liderar. El rol secundario para la esposa dentro del matrimonio también es liderar, pero es secundario, no primario. En el varón es primario, en la mujer es secundario. En cambio, el respetar, este término de respetar, justamente fue dado
en la Escritura, en el libro de Efesios 5, versículo 33, donde Dios le habló específicamente a la mujer de que debería respetar al varón o al esposo, ¿ya? Pero también cuando hablamos de respetar, estamos hablando de confiar, ¿ya? Estamos hablando de confiar en el liderazgo que ha recibido. También ser agradecida por un tema de carácter. El esposo necesita significancia o admiración. Más adelante vamos a ver en los roles de los padres que los hijos necesitan seguridad y significancia. Cuando hablamos de significancia, estamos hablando de propósito, estamos hablando de valor. Cuando hablamos de seguridad, estamos hablando de amor, estamos hablando de cuidado, de protección. Entonces, Dios nos hizo diferente el uno al otro. El hombre necesita significancia, más significancia, y la mujer necesita más seguridad. ¿A qué necesitamos demostrar mucho más nuestra afectividad? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer, porque necesita seguridad. ¿A qué necesitamos demostrar más protección? ¿Al hombre o a la mujer? A la mujer, porque necesita seguridad. Pero ¿a quién se necesita justamente dar más significancia? Y tiene que ver con admiración. Cuando tú como esposa le dices a tu esposo, oh, gracias por todo lo que haces por nosotros, gracias por el esfuerzo que estás poniendo en tu trabajo, eso es admiración, eso le da significancia al hombre. Y eso es una de las cosas justamente de que Dios quiere de parte de la mujer, es traer significancia. Es por eso cuando tú, por ejemplo, lo comparas, si tú comparas a tu esposo con otro hombre que está haciendo cosas mejores, le estás quitando obviamente significancia. Y es por eso que él pierde su posición de líder. Por eso hay que tener cuidado, que es lo que el hombre más necesita, es la significancia, por si acaso la admiración. Tiempo, tiempo de dedicación para él. Aunque yo sé que ambos necesitamos tiempo para estar a solas, como dice ahí. Pero en especial la mujer, producto de su dedicación, tanto de su rol también, que cumple muy bien de madre, a veces se vuelcan justamente a los pequeños, a los niños, a la misma función del hogar y sobrepasan el tiempo para él. Los hombres, por lo mismo, por la significancia, también necesitan tiempo para ser reconocidos, para poder animar, para pasar tiempos a solas justamente con ellos. Y sumisa, una palabra que a mucha gente no le gusta en estos tiempos. ¿Por qué la confunden? La confunden, la sumisión la confunden con la subyugación. Por eso la puse ahí yo entre paréntesis. La sumisión en el libro de Efesios 5:22 justamente dice: las casadas estén sujetas a sus propios maridos como al Señor. Así dice Efesios 5:22. Sujeción tiene que ver con sumisa. Y sujeción, para que usted tenga una idea, usted ocupa la palabra comúnmente. Sujeción, sujetar. Sujetar, unido. Estar bien amarrado, bien puesto, bien apretado. Entonces la mujer tiene que apretarse al varón, como él, rol, acuérdense, estamos hablando de rol, no de personas, porque a nivel de persona, el hombre y la mujer son exactamente igual delante de Dios. E inclusive yo podría decir, hay pasajes en la escritura donde a la mujer se le eleva más que al varón, pero como personas son exactamente igual, pero en rol, cada uno tiene un rol donde uno es más, otro es menos, o el otro es más y el otro es menos. A la mujer se le llamó la sujeción, de que ella tiene que aferrarse, estar sujeta a su esposo, porque él es el que va a dar cuenta, pero en ningún momento, por si acaso, es subyugación, que es como él esté encima, como dictador, como que esté mandando, como que él es el, bueno, el dictador, como decía hace un momento. Es una palabra muy confundida, muy mal confundida a veces entre cristianos también, por algunos varones, donde quieren imponer su cargo por sobre la mujer, siendo que ante los ojos de Dios vemos ahí en la escritura
También nos dice que hay que tratar a la mujer como vaso más frágil. Es un mandato al hombre. Así que nunca Dios pensó, por si acaso, en ese aspecto. Y también la intimidad. Esto es de ambos, no es solamente de la mujer, aunque sabemos que la disposición de la mujer es muy diferente a la del hombre en cuanto a la intimidad. Cuando me refiero a la intimidad, me estoy refiriendo a la sexualidad. Está la sexualidad dentro del rol de ambos, pero ¿por qué está más reforzada en la mujer? Porque lamentablemente el hombre funciona totalmente diferente a la mujer. La mujer es más emocional, el hombre no es tan, tan, tan emocional y por eso su preparación para una intimidad no es tan elevada como en el caso de una mujer. La Biblia dice en Primera de Corintios, tocó el tema de la intimidad dentro del matrimonio. Si usted tiene la posibilidad de leerlo después, en Primera de Corintios 7, versículo 3, dice la Escritura que si no van a tener intimidad, lo dice, léalo después, dice, si no van a tener intimidad, que sea por un poco de tiempo. Nunca dijo mucho tiempo, porque dice después el texto de que si nosotros nos mantenemos alejados en intimidad con nuestra esposa o esposo, lo que sucede es que los pensamientos y los deseos empiezan a despertarse por otras áreas, empiezan a crear conflictos inclusive en el mismo matrimonio. También en el libro de Santiago, el Señor Jesucristo inspiró ahí al escritor a decir que honroso sea en todo el lecho sin mancilla, o en otra manera de decir, no mancillemos el acto matrimonial que se realiza obviamente en los aposentos. No lo ensuciemos, porque es algo hermoso, por si acaso. No piense usted que cuando hablamos de intimidad no es un tema que la Biblia no habla, total, todo lo contrario, sí habla, pero dice que tiene que ser llevado bajo justamente el rol del matrimonio de una manera muy correcta. Así que la intimidad también a las mujeres, que yo sé que es un tema mucho más de piel de ustedes que la del hombre, por eso es un área donde no se debe descuidar. Veamos el rol de los padres, y si me permiten un segundo, ven un segundo. Entonces, hablando del rol de los padres, vamos a encontrar que es totalmente diferente dentro del rol de esposa a esposo. El rol de la esposa a esposo, yo toqué puntos muy generales en cuanto a lo que estamos viendo para el tiempo que tenemos, pero cada uno de ellos están obviamente fundamentados en los principios del hombre. Hoy día hay roles también que la sociedad, en el caso del esposo y la esposa, dan, pero a veces esos roles son fundados o son bajo principios muchas veces humanistas, donde le hacen el realce a la persona, en este caso al hombre o a la mujer. Hay que tener cuidado con los conceptos humanistas. ¿En qué sentido? De que a la final son conceptos muchas veces conceptos de egoísmo en su totalidad. Yo he visto muchos consejos de parte de a veces consejeros familiares, he visto consejos de psicólogos donde en vez de animar a mantenerse juntos en su rol, eh, mejor es que salgan todo, hagan su vida, eh, lo importante eres tú, no la otra persona, siendo de que lo que cada uno de nosotros deberíamos buscar son los principios de Dios. El Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, por tanto, después dice otro texto, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y serán uno. Desde el momento que son uno, Dios no quiere que se separen. Pero a veces se realizan mal los roles o se aplican muy mal los roles, que se crean estas divisiones donde a veces hay matrimonios que son insostenibles, pero es porque manejan o desarrollan mal el rol o la función que deberían tener. En cuanto a los padres, algo también, y lo hemos estado viendo en otro ciclo, el ciclo que estuvimos viendo la otra vez acerca de los padres, hoy día también hay un gran desorden de los roles. Lo mencionaba hace un momento, el primer rol que cada padre debe desempeñar en general es la entrega de seguridad y significancia. Lo mencionaba hace un momento, la seguridad tiene que ver con el amor
y la significancia tiene que ver con el propósito, con la identidad. Cuando yo veo hoy en día, en los tiempos que estamos viviendo, no sé si nosotros remarcamos constantemente la seguridad del amor. Hoy día a veces cuesta expresar justamente el amor hacia nuestros hijos en algunos casos. Dios y el plan de Dios es que como Él no es visible, como Dios no está visible, Él creó al hombre, al esposo, a la esposa, para que hicieran la parte, sobre todo en la infancia, de seguridad y significancia, que después cuando estamos adultos, la llena completamente Dios, por si acaso. Va a encontrar una historia de una mujer que estaba sacando agua en un pozo y por ahí el Señor se le acerca y le dice que no tendrás sed jamás. ¿Se acuerda? Yo te voy a beber del agua del pozo y del cual no tendrás sed jamás. Ese día el Señor Jesucristo lo único que estaba ofreciéndole a ella era seguridad y significancia. Si lograba beber del agua que era Cristo, que era su palabra, iba a estar llena de seguridad y significancia. Es lo que nosotros somos llamados como padres e hijos a nuestros hijos. Cuando a un hijo aparece y viene con algún logro y usted lo felicita, le da significancia. Cuando usted a un hijo le dice, oh, qué bonito te quedó el dibujo, le da significancia. Cuando usted a un hijo le dice, te ves hermosa, le da seguridad. Cuando tú le abrazas a tu hija y le dices, tú eres mi hija preciosa, maravillosa, le está dando identidad. Esas son las cosas que los niños son marcados desde su juventud. Y muchas veces, hoy en día, en estos tiempos, los padres han perdido el dar seguridad y significancia. Y hay algunos padres que ni siquiera saben cómo dar seguridad y significancia. Pero por eso estamos aquí, para ir aprendiendo, para ir creciendo, para poder aportar en la vida de nuestros hijos. Lo decía hace un momento, a veces creemos que padres son solamente proveedores, y no es así. Los padres son mucho más que eso. El papel de los padres consiste en proveer para la familia y educar a los hijos. Así que sabemos que el rol también de los padres es también luchar por nuestros hijos, proveer todo lo que necesita para la familia y la educación de parte de nuestros hijos. Es educar. Y me acuerdo, es como se decía en mi colegio antiguamente, la educación empieza por casa. Ese es el gran trabajo que hacemos los padres y en la escritura nos remarcan en estos textos el papel de padres, el rol de los padres hacia los hijos. Pero el papel de los hijos consiste en honrar a sus padres mientras son niños y obedecerles. Cuando son adultos, pasamos a respetar a nuestros padres. Quise poner eso aunque no estamos viendo el rol de los hijos, pero a veces también se nos olvida. Hijos, me han hecho esta pregunta otras veces, ¿hasta cuándo debo obedecer a mi padre? Me han hecho esa pregunta, por eso dije honrar. Los hijos deben obedecer a sus padres mientras ellos estén viviendo en su casa y al cuidado de ellos. Cuando un hijo se independiza, cuando un hijo se casa y sale del hogar, deja de obedecer a sus padres y cambia el obedecimiento por el respeto. ¿Por qué? Porque si se casó y salió de su casa, bien claro lo dice la Biblia, dejará padre y madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. En otras palabras, esa pasa a ser una familia totalmente diferente de la que venía. Y esto me ha llevado algunas veces problemas cuando he enseñado esto, que nuestros padres en un momento, y quiero que me lo tome con altura de mira lo que voy a decir, nuestros padres mientras estemos con ellos son mi familia. Una vez que me caso, son mis familiares. ¿Lo entendió? ¿Por qué? Porque ¿quién es mi familia cuando me caso? Mi esposa, bo. Mi esposa, mis hijos es mi familia. Ah, pero mi papá, no, pasan a ser tus familiares, porque a veces hay conflicto entre suegros, suegras, porque a veces suegros y suegras piensan que todavía son familia y se sienten con el derecho de mandar. Solamente hago esa aclaración por si alguno aquí está teniendo alguno de esos conflictos, lo pueda aclarar.
Así que veía usted que había que entregar justamente a los hijos, tienen que obedecer a los padres. Pero el orden bíblico del rol de los padres en la familia como fuente de toda educación y moral. Lo mencionaba hace un momento en el libro de Efesios 6, que también la educación debe partir en el hogar. E- Eso es clave. Y cuando hablamos de la educación, tiene que ver con la enseñanza, tiene que ver con los modales, pero hoy lo que hoy día muchas veces se ha dejado de dar en nuestras casas es la moral. Hemos cedido la moral a los colegios, hemos cedido la moral a las leyes del gobierno, siendo de que la ley moral o las leyes morales o la educación moral debe de venir del hogar. Y la gran educación moral que debe ser transmitida a nuestros hijos pasa y presta atención por el ejemplo moral que papá y mamá le transmiten a sus hijos. Cuando un padre le dice que tienes que respetar, es porque es un padre que en su vida respeta. Cuando un padre le dice es que tienes que guardar silencio cuando alguien habla, o sea que los padres también hacen lo mismo. Eso es moral. La moral a veces pensamos que son reglas, siendo de que la moral más que nada es que tú enseñes algo, pero que tú lo vivas. Eso es algo moralmente correcto. Y hoy día lo que está sucediendo en muchos padres en sus roles es que perdieron la moralidad. Lo veo comúnmente cuando padres le dicen a sus hijos, por ejemplo, me ha tocado ver cuando dice, padre, no mientas, le dice a su hijo, pero cuando alguien golpea la puerta, le dice al hijo, dile que no estoy. Entonces, ¿eso es moralmente correcto? ¿Esa es una autoridad, una educación moral? No, porque está contradiciendo justamente la instrucción que está dando versus lo que vive. Eso no es moral. A eso me estoy refiriendo con la moral. La disciplina se vuelve una disciplina correcta en el hogar cuando está basada en la moral. La familia es el lugar donde se aprende obediencia y disciplina. Es ahí. Estamos teniendo una generación hoy día de que se ha perdido la obediencia y la disciplina. Estamos teniendo hijos rebeldes, estamos teniendo hijos agresivos, estamos teniendo conflictos en la familia porque el rol, el orden bíblico del rol que el padre y la madre deberían implementar en el hogar se ha transformado justamente a que otros lo hagan, siendo de que la obediencia y la disciplina están establecidas. Si usted lee la escritura, va a encontrar en el libro de Hebreos capítulo 12 que el padre que ama disciplina. Y si lo deja sin disciplina, lo dice que es considerado como que no fuera tu hijo. Por eso Dios nos llamó justamente a desempeñar el rol de enseñarle a ser obedientes y disciplinar en cuanto haya desobediencia. Y la familia como fuente de toda comunión. Hoy día algo que se pierde, la común unión. Cada uno hace como bien le parece. Hoy en día hay pocos tiempos de comunión en familia. Hay pocos tiempos con nuestros familiares. Hay poco tiempo con gente que hace bien a la familia. Hoy día, mi vida, producto de un curso que hicimos en Colombia, que por ahí mencionaban El mundo necesita un padre, se nos enseñó en ese tiempo, en esa capacitación, de buscar justamente tener comunión con las personas correctas. O sea, si hoy día yo veo que hay una persona, un adulto, un tío, un abuelo, un vecino que trae muy buena moral, tiene muy buena enseñanza, transmite algo, nos decían, hay que pasar tiempo en comunión con ese tipo de personas y no nosotros, sino también nuestros hijos, a saber elegir nuestros amigos, nosotros los adultos, para que sean de influencia. Y a eso se está refiriendo con una familia, con una fuente de toda comunión. Tenemos que tener las cosas en común. Y inclusive nuestros amigos deberían tener cosas en común junto a nosotros. Pero veamos algunos ejemplos de lo que está sucediendo hoy en día. Hoy día vemos hombres que están gritando. ¿Es el plan que Dios estableció?
que el hombre gritara, siendo de que veíamos hace un momento que la escritura nos menciona de que hay que tratarla como vaso frágil, ¿ya? Hoy día también que eso nos transmite, y eso fue lo que a muchos en su tiempo antiguo se vieron, el hombre viendo fútbol y la mujer haciendo las cosas. No es, por si acaso, lo que yo he estado hablando aquí, es todo lo contrario. Ambas cosas son positivas, ambas cosas se pueden hacer, no hay problema, pero también saber compartir. Pero eso es lo que estamos viendo hoy en día. Y hoy día también encontramos donde casi los padres pasan a ser los hijos y los hijos están diciéndole a sus padres cómo tienen que hacer. Hoy día padres le tienen miedo a sus hijos. ¿Por qué un padre le tiene miedo a sus hijos? Es simplemente porque ha cedido el rol, porque ha dejado de cumplir el rol que uno debería establecer en la vida. Pero también, no solamente vamos a hablar del esposo, hablemos un poquito de la esposa. Hoy día muchas veces estamos viendo que la mujer lleva la batuta, la mujer la lleva. Y yo creo que la mujer siempre la ha llevado, pero acuérdese, en cuanto a rol, no, el hombre es el que tiene que llevar a nivel emocional, espiritual, en especial a la mujer. Hay otras cosas que se pueden compartir. Ambos pueden ser grandes proveedores, ambos pueden ser profesionales, ambos pueden enseñar y educar a sus hijos. Pero en el tema de liderar y en especial, que me he enfrentado hoy en día a un tipo de hombre últimamente, donde son, como le dijera, hombres totalmente emocionalmente y espiritualmente más sensible que la esposa. Y sinceramente, para cualquier mujer, un hombre que no desempeñe un rol, a veces esos hombres pasan a ser hijos, y me he escuchado a veces decir, he escuchado decir a mujeres decir, no, yo tengo 4 hijos, tengo 3 y mi esposo. ¿Por qué pasa a ser una carga? Por eso, varón, si estás aquí, tú nunca deberías ser una carga de tu esposa, todo lo contrario, es donde tu esposa pueda descansar y donde tú le puedas tomar de la mano a ella y liderar juntos. Pero hoy en día estamos encontrando donde la mujer está tirando al hombre. Para los que van a la iglesia, sabe que las estadísticas nos muestran que el 60% de las mujeres van a la iglesia en un hogar. Entonces, ¿quién más busca de Dios espiritualmente? La mujer. ¿Quién consulta por ayuda emocional? ¿La mujer o el hombre? La mujer. ¿Por qué? Porque no está satisfaciendo su vida en la parte emocional. Por eso necesitamos líderes ahí de varones. Pero hay esposas que también han dejado que su esposo llegue a ese límite, y ha sido muchas veces porque también quieren empezar a desempeñar un rol que a veces por necesidad tienen que hacer. Así que hoy día las mujeres están posesionadas muchas veces, están con el puño arriba, están aquí en Chile diríamos eh, chora, ¿no? Bravas, están ahí, pero es porque por hombres pasivos. No es porque la mujer quiera hacer eso, es porque el hombre simplemente las ha llevado a eso. Pero también encontramos, y no sé si le ha pasado a usted, pero también encontramos mamás que le están rogando a sus hijas o a sus hijos. O sea, cuando usted ve la foto, ¿qué le dice la foto de esa mamá pidiéndole por favor a la hija? Los que hemos sido educados de otra manera, es obediencia, y la obediencia es respeto. ¿Y es por qué? Porque la mamá está desempeñando el rol de hija, y vemos, la mamá está siguiendo el ejemplo quizás de quién. Así que ya sabe, ojo con eso, de lo que el mundo nos está estableciendo. Pero esto es lo que encontramos, los nuevos niños. Y ese es el resultado de los roles que hace el esposo, la esposa, y los roles del que hace el padre y la madre. Estamos teniendo niños en conflicto, emocionalmente inseguros, niños tímidos,
donde cada uno ha desempeñado un mal rol. Los estudios de psicología nos muestran que, por si acaso, le hago la mención, cuando, cuando un niño empieza a gritar mucho o alza la voz para poder conseguir las cosas, pasa mucho por la inseguridad, por la falta de seguridad de parte de la madre, por si no lo sabía, sin atacar a la mujer por si acaso en ningún momento. Pero eso es lo que ha estado demostrando en los estudios. Pero sí también, por ejemplo, mostramos que cuando el joven o los niños no tienen una identidad para saber qué van a hacer con la vida, no saben qué van a estudiar, no saben qué va a ser de su vida, son hijos inestables en cuanto a las decisiones, muchas veces porque el rol de padre estuvo ausente. Eso es lo que nos muestra en alguna área la ciencia. Así que solamente por la falta de aplicar ciertos roles empezamos a tener conflictos en nuestro hogar. Así que bueno, les dejo ahí abierto ahora si tenemos un tiempo de preguntas, de poder analizar un poquito lo que hemos visto. Y yo le digo aquí en un poco más de 35 minutos estar viendo un tema que es sumamente gigante en cuanto a los roles, sin mencionar que la falta de roles hace que, por ejemplo, eh, niños se enfermen más, educacionalmente antes, mal también. La falta de rol de los padres también afecta a la vida emocional de los niños, a la toma de decisiones, a su identidad. Entonces hoy en día estamos enfocados realmente en un gran conflicto donde tenemos que mejorar y de a poco ir tomando todas estas capacitaciones, cursos para poder mejorar en nuestro hogar.